tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana donde pasó de todo, de todo. Realmente para quienes consideran que la semana arranca el domingo, bueno, justamente el domingo, allá lejos ese tiempo, quedó la presentación del presupuesto nacional por parte del presidente de la Nación. Ahora se está analizando cómo sigue, cuál es el cronograma que va a tener el estudio del presupuesto en la Cámara de Diputados y en espejo en el Senado, un tratamiento que se le piensa dar de esa manera para evitar, por ejemplo, lo que sucedió con la ley de bases, ese tema de las modificaciones que se implementaron en el Senado. Por eso se está tratando de hacer un tratamiento conjunto. Bueno, esta semana pasó además, bueno, muchas reuniones de comisión, muchos dictámenes hubo de varios temas. Vamos a tratar de recordar cuáles fueron aquellos temas en los cuales se alcanzó el dictamen. También hubo mucha actividad política, reuniones en la Casa de Gobierno, reuniones en el Palacio de Hacienda, reuniones también aquí. Si hacemos un punteo, tenemos asado en la Quinta Presidencial y también, por supuesto, el debate interno en el seno del radicalismo, que ya nos queda lejos, pero bueno, eso fue el miércoles. Fue una especie de super miércoles, pasó de todo, hubo de todo, mucha actividad y también comisiones, como decíamos. Todo eso lo vamos a hablar con mis compañeros Fabián Waldman y Gonzalo Sodaberrieta, a quienes ya mismo paso a presentar. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Placer saludarte a vos y al querido Fabián. Bueno, como vos dijiste, una semana que ha tenido de todo. Entre ellos, uno de los temas que tal vez más se esperaba aquí en la Cámara Baja. Y era el proyecto que había propuesto Carolina Lozada en el Senado respecto a el incremento de las penas desde el mínimo hasta el máximo para aquellos delitos cometidos en un crimen o en un hecho vinculado a la trata de personas. Bueno, este proyecto que se esperaba se dictamine esta semana, finalmente no se dictaminó, sino que comenzó su debate para que posiblemente pueda llegar a tener alguna modificación, por lo cual también se extendió su debate. Se recibió nada más y nada menos que aquí en la Cámara de Diputados, específicamente en el Salón de Elia Parodi, a la senadora Lozada, que expuso su proyecto, y escucharon los integrantes de las comisiones de legislación penal y de familia, niñez y juventudes. Así que se espera por otras reuniones hasta que haya un dictamen y esto tenga la sanción completa en el recinto de diputados. He traído ese proyecto, José, para repasarlo, y también otra iniciativa que en este caso tiene que ver con algo bien de actualidad, porque si hay un problema desde hace tiempo en la Argentina es cómo ingresar a un trabajo, cuando se ponen muchas trabas, cuando se empiezan a poner algunas cuestiones en el medio vinculados a aspectos físicos, a la cultura, a la religión, a la situación de género. Bueno, de eso vamos a hablar, y es referido al currículum vitae ciego, como así le han apodado a este proyecto que se ha presentado en la Cámara en estos días. Las propuestas de Gonzalo, y veamos entonces a Fabián. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Nuevamente aquí estamos hace un ratito sentados en la continuidad de lo que es la pantalla caliente de Diputados Televisión, en una mañana que tuvo a nivel de la política nacional declaraciones fuertes del Papa Francisco en una reunión junto a organizaciones sociales, que allí se indicó algunas cuestiones ligadas específicamente a lo que sucedió en las manifestaciones hace 15 días. También mencionó o denunció un caso de probable corrupción sin dar nombres, y la respuesta de Manuel Adorni en la conferencia de prensa hoy, señalando que la relación con el Papa es realmente muy buena, más allá de que cada uno exprese sus puntos de vista. Con respecto al tema de la denuncia que realizó el ex cardenal Bergoglio, implicó allí a la justicia argentina, y si algún fiscal quiere intervenir, de hecho, lo puede hacer, dijo. Más allá de esto, con respecto al ámbito parlamentario, con el tratamiento del presupuesto el próximo 1 de octubre, el aprestamiento que hubo esta semana en Casa Rosada, con reuniones intensas, tanto a nivel de la Cámara de Diputados, como estando allí Martín Menem, José Luis Espert, también la presencia del senador Atuch
y un conjunto de dirigentes de La Libertad Avanza para tratar de alguna manera de unificar un criterio de un discurso para una discusión que se viene y va a ser bastante, no sé si difícil, pero con contrapuntos bastante importantes con la oposición de parte del gobierno que quiere ese ajuste fundamental, sostiene, de las provincias de 60.000 millones de dólares. Sí, así es una cifra que, bueno, dio mucho que hablar porque para muchos fue exagerada, después se aclaró, algunos... No, la siguen sosteniendo. Algunos dicen en Casa de Rosada no se bajan. Bueno, José Luis Espert dijo 20.000, veremos a ver cuál es la cifra. Te aseguro cerca del triángulo de hierro o de acero, ¿cómo era? De hierro. De hierro, sostienen que ese número se mantiene. 60.000 millones de dólares. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Primero pasemos por el clima, cómo va a estar el clima estos días, cómo está hoy. Hoy un día muy lindo, 22 grados de máxima hoy, 16 de mínima. Ya en vísperas de la primavera, mañana primavera, arranca con un día primaveral como corresponde, 24 grados de máxima va a ser, 19 de mínima, y para el domingo ya, bueno, la primavera va a dar paso a algunas lluvias, me dice que es a la mañana solamente las lluvias, pero veremos a ver si se extienden un poco más, 23 grados de máxima y 15 de mínima el domingo, bueno, un fin de semana, si se quiere, van dentro de todo. Veremos a ver si no hay que preocuparse por el domingo. Bueno, hay que preocuparse por el presupuesto. Entonces, ahí con esta discusión abierta por el presidente de la Nación, que hay que darle bolilla a lo que dijo el presidente y lo que dice Fabián, justamente que son 60.000 millones. Nos quedamos con esa cuestión. Sí, inclusive en una primera aproximación habían dicho, bueno, correspondían 2.500 millones de dólares por provincia y después dijeron, no, en realidad lo que sucede es que tiene que ser proporcional a lo que cada uno de los distritos pueden aportar. Como habían hecho tabula rasa, dijimos 2.500 por 24 da 60.000 millones, en realidad se estaba refiriendo a que eso era proporcional a lo que cada uno de los distritos tiene que poner para llegar a reducir el déficit de esa manera. Veremos entonces, porque los gobernadores han dicho que es mucho dinero y que, bueno, el ajuste ya lo han hecho, ya lo vienen haciendo. Bueno, veremos entonces cuál es. 20.000 también era bastante por lo que consideran. Veremos entonces, recordemos cómo va a ser el tratamiento del debate del presupuesto. Muchos se imaginaban que ya arrancaba esta semana, no estaba en agenda. Hubo mucha negociación, va a seguir habiendo mucha negociación. Lo que nos dicen es que esto va a arrancar formalmente en las comisiones a partir del martes 1 de octubre y a partir de ahí van a ser 8 martes, o sea, entre octubre y noviembre antes de llegar, o si hace falta algunos más y que no sean martes también en todo caso, pero los martes va a agendarse ya la Comisión de Presupuesto la tarea de analizar el tema. Igual eso no implica que no vaya a haber reuniones. El lunes, por ejemplo, hay una ya prevista en el 5º piso del Palacio de Hacienda donde van a estar el ministro, el jefe de gabinete, no sabemos si estará el jefe de gabinete, el ministro Luis Caputo sí va a estar el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, José Luis Espert, también el presidente de la Cámara Alta de Presupuesto, Ezequiel Atauche, y también va a haber algunos integrantes o jefes de los bloques dialoguistas. Va a ser una suerte, la idea es un poco avanzar, así como se hizo con la segunda parte de la ley de bases, esa donde lo discutieron antes de llevarlo a la comisión. Bueno, no va a ser como esa vez, porque esa vez se discutió todo fuera de la comisión y cuando se llegó a la comisión era solamente para dictaminar. No, obviamente no va a ser así porque se tienen que presentar los funcionarios. Claramente todo indica que el ministro de Economía no va a ser de la partida, en este caso no se va a presentar. Lo van a requerir. Si nos charlábamos al aire con Martín Di Natale, eso hay algunas dudas todavía. Yo tenía entendido que tampoco iba a estar, él me decía que según algunas fuentes que manejaba, cabe la posibilidad, sí, que con respecto a los ministros, la que no estaría es Sandra Petovero. Ajá. Sí, también vale destacar que
este debate con las incorporaciones, los pedidos y demás del presupuesto 2025 va a ser algo más parecido a lo que vivimos a principio de año, en enero, cuando hemos tenido 7, creo que fueron en total, las reuniones previas a el primer pasaje al recinto sobre la ley de bases. Sí. Porque recordemos, fueron la primera semana de enero, o la segunda de enero, 3 comisiones consecutivas, la siguiente semana 3 reuniones consecutivas con más de 180 invitados presenciales por Zoom y demás, una más cortita para dictaminar y ahí ya directamente fueron al recinto. Claro. Por eso digo, tal vez veamos una situación un tanto más similar, no sé si con tantos especialistas o invitados como en ese caso, sí con la presencia de funcionarios, que lo hemos vivido también en aquel tramo, digamos, de lo que fue el análisis previo de la ley de bases, pero me imagino, José, Fabián, que va a ser algo similar en cuanto a los días, la cantidad de reuniones que vamos a tener aquí y que todo aquí en el Congreso se va a concentrar en ese tema. Veamos qué decía sobre el tema del presupuesto el diputado Manuel Aguirre. Bueno, acá me aclaran que no, que en realidad me parece que Manuel Aguirre habló sobre algunas cuestiones vinculadas a seguridad. Me aclaran, bueno, yo me dice lío. Manuel Aguirre no habló del presupuesto, sino sobre el tema, un debate que arrancó esta semana. No, en realidad, bueno, ya viene del Senado con media sanción sobre las comisiones de legislación penal, justicia. Legislación penal, familia, niñez y juventudes. Exacto. Están tratando el tema de la reforma del Código Penal sobre la comercialización de menores. A ver, exacto. Ahora sí veamos entonces lo que decía, y bien que me corrigieron, el diputado Manuel Aguirre. Yo creo que no necesariamente debe estar tipificado este caso. Ajá. Creo que más allá que es necesario, yo no digo que no es necesario tipificar específicamente, pero varios delitos se cometieron en este hecho. La verdad que fue un impacto muy fuerte en nuestra provincia. Creo que hubo negligencia fundamentalmente en la cuestión técnica. No se hizo la prevención. Nosotros tenemos un protocolo donde se señala el procedimiento que debe actuar la policía ante cualquier tipo de secuestro o desaparición de personas, de inmediato cómo debe actuar. Nosotros tenemos un sistema donde bloqueamos la ciudad primero y después bloqueamos la provincia. ¿Y por qué nos pasa todo esto? Porque tenemos realmente una frontera que es lamentable. Nosotros tenemos 600 kilómetros de frontera con 3 países y es lamentable en cuanto a cómo está protegido. Nuestra frontera prácticamente no tiene protección. Eso hace que yo le decía el otro día al ministro ahí, en sentido jocoso, que las vacas pasan caminando el río y van al otro lado pasa la frontera, sí, caminando, y después la vaca no vuelve, pero era en sentido jocoso, para que entendieran lo fácil que era atravesar nuestra frontera. Yo estuve a cargo de la seguridad de la provincia durante 6 años en mi provincia, 2001-2006. Estuvo Aníbal Fernández, ministro en esa época, creo que ya se llamaba de seguridad, no recuerdo. Sí. Estuvo a cargo de la seguridad él, y le manifesté expresamente esto, y le dije que había que colocar radares. Nosotros necesitamos colocar radares para que de unos 60 o 70 metros desde el piso, a partir de los 80 metros, si usted cuenta desde el piso 80 metros para arriba, corresponde a los radares. Era lamentable la manera en que se manejó la seguridad durante muchos años. Nosotros teníamos una gendarmería, una prefectura en el centro de la ciudad, centro del país, claro, cuando en realidad debíamos estar con la Policía Federal y con las policías de provincia, porque ellos están preparados, cuando sí, en el terreno, sabe quiénes son, sabe de qué manera trabajar. Entonces, ¿para qué llevar gendarmería si gendarmería está para otra función? Sí, o prefectura, sí, en este caso. Ahí lo escuchábamos al diputado Manuel Aguirre durante el programa Parlamentarias, diputado de Corrientes, justamente Corrientes, donde se produjo el caso Loan, que fue uno de los disparadores para el tratamiento de este tema. Después vamos a hacer alguna referencia más sobre los orígenes de esta cuestión. Gonzalo, vos habías adelantado ya este tema y ahora sí, lo vas a profundizar. Sí, para profundizar, porque claramente fue uno de los temas de la semana aquí en la Cámara de Diputados, este proyecto que ha propuesto la senadora Carolina Lozada del bloque del PRO, que contó ya con la media sanción en el Senado, pese a que tuvo un intento trunco, porque el proyecto volvió a las comisiones del Senado por pedido de algunos diputados.
con algunas modificaciones, donde hubo un debate bastante fuerte, José, Fabián, respecto a la figura de los progenitores. Porque en muchos casos, cuando hablamos de las situaciones de trata de personas, y sobre todo acá tenemos que apuntar a la figura de los niños, sobre todo a los niños menores de 10 años, así como lo dice este proyecto, que tal vez hay progenitores que, hay padres, hay madres, que tal vez lo que deciden es entregarlos a cambio de dinero, entregarlos como una cuestión de yo no puedo criarlos. Parece muy duro lo que estoy mencionando, pero posiblemente esto, estamos hablando de una realidad, de una magnitud que no me animo a dar estadísticas, sinceramente porque no las tengo en la mano, y creo que no hay estadísticas exactas de cuánto de este tipo de acciones hay realmente, y acá es donde parte uno de los principales problemas. No sé, no, claro. Si entregan a sus hijos a cambio de dinero o porque no pueden criarlos, no va a haber una denuncia de por medio que indique una estadística e ingrese dentro de un registro de personas o niños que han sido entregados, robados, vendidos. Por eso hay una problemática también detrás. Hay aquí, como decíamos, una iniciativa que lo que propone es modificar el Código Penal de la República Argentina, sobre todo apuntando al artículo 139 bis, respondiendo esto a un pedido respecto a las figuras, así como Patricia Bullrich, desde el comienzo de su gestión como ministra de Seguridad en el mandato que inició Javier Milei a partir del 10 de diciembre, habla de lo que significan los crímenes organizados y que todos tengan la misma responsabilidad. Aquí hay una figura nueva que se quiere contemplar y agregar, que es la del colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque actualmente quien colabora en este tipo de accionar tiene obviamente una escala más severa en cuanto a la sanción que quien lo ejecuta plenamente en cuanto a lo que tiene que ver con la trata de personas. Esto fue aprobado en el Senado, cuenta con media sanción, vino a la Cámara de Diputados, esto obviamente que debe pasar por una sesión aquí en nuestra Cámara, digo porque estamos en Diputados Televisión, para tener la sanción completa. Esta semana, con la presencia de Carolina Lozada en el Salón Delia Parodi, en una... que no es habitual que venga el autor del proyecto. No es habitual, y este es un dato, José, que me lo enteré a principio de semana consultando por este proyecto. Me dicen, vamos a escuchar a la creadora, a quien presentó el proyecto, y empiezo a consultar. O sea, ¿va a venir Carolina Lozada? Sí, plenamente. Ha venido, no ha venido sola, vino Mariano Borinsky, presidente de la Cámara de Casación Penal, que dio un dato muy importante. Tiene más de 100 años el Código Penal, ha quedado desactualizado en muchos de sus artículos, y uno de ellos es el 139 bis, que actualmente lo que dice es que las sanciones de prisión serán de 3 a 10 años para quien actuase como intermediario en delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad, hiciera incierto o alterase o suprimiere la identidad de una persona. En este caso hablamos de menores de 10 años. También para quienes lo retuvieren y lo ocultasen. En este caso a los menores de 10 años de edad, como así lo contempla el actual Código Penal. ¿Qué pasa? Acá hablamos de la excarcelación, que tiene que ser mayor a los 3 años, y por eso lo que contempló Carolina Lozada en este proyecto es que esto se aumente. El proyecto prevé penas de 5 a 15 años, de 3 a 10 actualmente pasaría de 5 a 15 años. ¿Sí? Es decir, que aquella persona que tenga la condena mínima en un caso de trata no puede salir de prisión por un pago que realice, alguno de sus familiares. Claro. Básicamente tiene que cumplir su condena. Y acá lo que se suma también, que es como decía Mariano Borinsky, algo muy importante, es la figura del colaborador eficaz. También Carolina Lozada dijo que actualmente hay 1.777 denuncias por situaciones de trata de niños en la República Argentina. ¿Ustedes realmente creen que este número es el real? No,
porque aquí está el problema. Seguramente hay muchísimos más, y no lo digo yo, lo dijeron los propios protagonistas. Claro, obvio. El problema es la no denuncia, el no reclamo, la no realidad. Y en este caso tiene que ver por situaciones que hablábamos al principio, José. Por una cuestión de, ¿te sirve? ¿Me sirve? No hay ninguna denuncia, no hay ningún dato, el niño crece y acá estamos hablando de la identidad, del estado civil de esa persona. Por eso se puntualiza en este aspecto. Hay un dato muy importante. La pena de 5 a 15 años, que lo decía ahí recién la placa, a quien entregue ilegítimamente a un menor de edad, mediando no precio, algo muy importante, retribución o contraprestación. Y en esta placa que estamos viendo, la siguiente, misma pena por entregar o recibir menor de edad. Fines adoptivos sin haber cumplido con la ley. Aquí es donde se empieza a ver los tecnicismos más importantes que tiene la modificación de este artículo, que es el 139 bis. Y además de esto, incorpora el artículo 139 ter, que lo que implica es la misma pena de facilitar, promover o intermediar en la comisión de los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad de un menor de 10 años, si es funcionario público o profesional en ejercicio, pena fijada dentro del tercio superior de la escala penal, claro. ¿Sí? Del tercio superior de la escala penal. Es decir, que se agrava la pena en este aspecto siendo funcionario público o profesional en ejercicio. Cuando hablamos de profesional, hablamos, imagínense, de cuántas profesiones que pueden estar involucradas dentro de la escala y de lo que es la manipulación en este tipo de actos lamentables. Parece muy frío hablar de estos datos, parece muy frío tener que hablar de el aumento de las penas, pero es lo que está pasando. Y como dijo Mariano Borinsky, el presidente de la Cámara de Casación Penal, el Código Penal ha quedado desactualizado y por eso se está tratando aquí en el Congreso esta ley, que me parece es un paso hacia adelante, José, que quieren dar no solamente los senadores sino también los diputados. Vos sabés, Gonzalo, que este tema que, bueno, fue el disparador, decíamos, el caso Loan, pero hay un disparador que es, hay un tema que esto viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el año 2022, septiembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández hizo una presentación de un anteproyecto sobre este tema. Y como tantas otras cosas, quedó ahí en el olvido, nunca lo trató, como tantas, bueno, uno entiende por qué, cómo fue esa administración, jamás llegó al Parlamento, era el anteproyecto, se hizo un acto en la Casa de Gobierno en esa oportunidad. ¿Y a qué venía a cuento? Era a compensar un tema, era una sanción, hay una sanción contra la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2012. Justamente el 27 de abril se cumplían 10 años y ahí fue que se hizo la presentación esa. Creo que algo recuerdo. Claro, se hizo esa presentación justamente para recordar lo que había sucedido. ¿Cuál era la sanción que había implementado la Comisión Interamericana? Era justamente porque condenaba a la Argentina y declaraba que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia Fornerón y su hija. ¿Qué es lo que había pasado? Y lo cuento rápidamente antes que nos llegue el momento de la tanda. Se mencionó, vos viste que se menciona mucho el caso Fornerón. Fornerón era un señor que se llamaba Leonardo Fornerón. Él había tenido una relación con Diana Elizabeth Enríquez y de esa relación había surgido M. M es la hija de Diana Elizabeth Enríquez, nació el 16 de junio del año 2000. Al día siguiente de que nació, él había sido un embarazo que ella había ocultado, no eran pareja, habían sido, pero todo esto lo vamos a contar inmediatamente después de la tanda, así contamos cómo fue este caso que es el disparador de esta presentación.
este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Y seguimos con plenario en una semana en la que, bueno, ya se está analizando entre bambalinas el presupuesto nacional, y para hablar sobre ese tema vamos a la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con el diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, diputado. Decíamos que esta semana, el domingo pasado se hizo la presentación por parte del presidente de la Nación del presupuesto nacional. En principio le pregunto, a ver, ¿qué opina de la forma que se presentó esto que es la ley de leyes? Está claro que la forma no es la esperable, porque estamos hablando del tratamiento de una ley, y porque el presupuesto es una ley, y las leyes tienen todo un proceso habitual, pero el presidente tiene derecho a hacer lo que hizo, pero indudablemente eso no puede ser en sí mismo la presentación del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de presupuesto de la Nación. Para esto es necesario que ahora venga el ministro de Economía, que vengan los secretarios de Finanzas, de Economía, que venga el presidente del Banco Central, que vengan los diversos ministros que tienen áreas a su cargo que insumen porciones del presupuesto, que venga el director de la FIP, que vengan los presidentes de las empresas estatales para ver cómo es el tema del presupuesto de las empresas estatales, etcétera. Cosa que no es nada más ni nada menos que lo que hemos hecho en los años anteriores. El año último, 2022, hubo un tratamiento breve porque hubo un acuerdo político entre los dos candidatos de que el presupuesto se tratara luego de las elecciones, cosa que no sucedió porque el ganador de las elecciones no tuvo evidentemente vocación o voluntad de que eso suceda. Pero si vamos al presupuesto 2022 que tratamos a fines del 2021, todas esas personas que ocupaban esos cargos que yo acabo de enumerar de manera general, desfilaron por la Comisión de Presupuestos, presentaron sus informes y los diputados y las diputadas tuvimos la oportunidad de hacerle las preguntas que creímos oportunas realizar y que desde luego enriquecieron el debate, que fue el que fue creando las condiciones para que luego la comisión se pueda abocar al tratamiento y para que podamos generar dictamen, etcétera, etcétera, todo lo que es el proceso de construcción de una ley. El otro día lo que hubo fue una reunión, yo diría informal, en la que el presidente ratificó los lineamientos generales de su proyecto político en el plano de la economía, ratificó cuál es su visión sobre el rol del Estado, ratificó la idea de que el ajuste no tiene fin, dado que deberá siempre estar garantizado el superávit fiscal total, para lo cual dijo que el superávit primario debería ser suficiente para cubrir el total de los intereses que genera la deuda que tiene el Estado, lo cual implica que en una economía que se achica porque hay recesión, los ingresos son menores, habrá que seguir ajustando hasta el infinito, porque eso es lo que sucede cuando se toman esas premisas como las que planteó el presidente el otro día. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda. Hola, ¿qué tal, Fabián? Bien. Te quería consultar, apelando a tus conocimientos como economista. Hoy hubo declaraciones del ministro Caputo en la Bolsa de Comercio, quería conocer tu opinión. Dijo, si se convencen de que a Argentina le va a ir bien, sacan sus dólares del colchón y se animan a invertir.
les pidió perder el miedo al cuco del kirchnerismo e incentivó a los inversores. Se los vamos a devolver, a eso vino este gobierno. Sí, no se entiende bien a qué vino con esas declaraciones. Primero yo diría, está claro que para el gobierno y para el ministro de Economía, la gente es ese reducido grupo de gente que tiene dólares, porque estamos en un país que tiene 50 y tanto % de pobres que no llegan a cubrir sus necesidades, no creo que tengan dólares. Todo lo que esta gente habla, nadie habla de economía real, de producción, de generación de empleo. Siempre están en el manejo de los datos de los financieros. Y el ministro dijo 2, 3 cosas. Dijo, vamos a utilizar de los dólares para recomponer las reservas y el balance del Banco Central. Pero primero tendrían que explicar dónde está mal el balance del Banco Central, porque el otro día el presidente de la Nación dijo que habían saneado al Banco Central transfiriéndole toda la deuda que tenía el Banco Central al Estado Nacional. Y es cosa que efectivamente hicieron con todo lo que eso tiene de grave si lo juntás con lo que yo expliqué hace un ratito, porque eso aumenta el costo financiero de la deuda que tiene que hacerse cargo el Tesoro y que deberá ser cubierto con un mayor superávit primario en la medida que esos intereses son más grandes. Es decir, deuda que tenía el Central se la transfirieron al Tesoro y entonces ahora el costo de esa deuda se tiene que cubrir con más ajuste. Y ojo que están ocultando una parte de ese costo porque hay un truco que están utilizando. Están haciendo colocaciones de deuda, como se llama técnicamente bajo la línea, bajo la par. Es decir, colocan un bono de 100, pero te lo venden a 90. Los números son figurativos para que se entienda. Entonces, la Argentina incrementó la deuda porque tiene 100 de deuda, pero le entraron 90. Pero esos bien no figuran como intereses a pagar, sino como incremento de la deuda. Por eso hemos visto que en los 9 meses de gestión que lleva este gobierno, la deuda pública se ha incrementado de una manera notable, porque se le ha transferido la deuda que tenía el Banco Central y además se ha incrementado a través de este mecanismo que estoy describiendo. Entonces lo que dice Caputo le está tratando de decir a los tenedores de dólares, recuerden que estamos en medio del blanqueo, que se animen a blanquear lo que antes fugaron, por lo que no pagaron los impuestos. Dicho sea de paso, si blanquean pagando el 5%, van a legalizar una cosa que ganaron antes, evitando pagar impuestos a la ganancia, ingresos brutos, IVA, aportes patronales a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que me parece lo que dijo Caputo. Diputado, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo consulta. Rapidito por cuestiones de tiempo. ¿Van a insistir ustedes ante un posible veto que el presidente ya ha expresado respecto al presupuesto universitario o con la experiencia del poco tiempo atrás con el tema jubilatorio que no salió positiva para la oposición, creen que no van a poder llevarla a cabo esta acción? Primero hay una corrección. No salió positiva para la gente, no para la oposición, porque el veto lo que genera es que los jubilados no van a tener esa recomposición mínima de sus haberes que solo intentaba recuperar el deterioro que le generó este gobierno, es decir, retrotraer la situación de los ingresos de los jubilados a lo existente al momento que se hizo cargo Milei del gobierno nacional. Entonces acá no hay una oposición que perdió, acá hay una enorme cantidad de argentinos y argentinas que cobran las jubilaciones
que son afectados por esta medida. Y lo mismo hay que decir del tratamiento universitario. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En general nosotros hacemos lo que decidimos en las reuniones que hacemos como bloque cuando estamos frente a las situaciones concretas. En realidad todavía el presidente ni siquiera lo vetó, aunque ha dicho rápidamente que lo iba a vetar, y yo creo que lo va a vetar. Y yo me imagino que nosotros nos abocaremos junto con el conjunto de diputados y diputadas que votamos lo que votamos con una mayoría amplísima ese presupuesto universitario, y que intentaremos, porque así corresponde, ratificar la voluntad del Parlamento sobre la base de que uno tendría que pensar que la gente no cambia de opinión tan rápidamente y que los diputados y diputadas que votaron a favor deberían volver a votar a favor. Si no lo hacen, pagan el costo político de no hacerlo ante la sociedad, que es la que les ha dado el mandato, porque acá no hay un tema de oposición o oficialismo. Acá cada uno de nosotros tiene un mandato que le dio la población, la sociedad, cuando nos eligió para representarlo. Y nos eligió porque nos comprometimos a hacer determinadas cosas. Y cuando alguien no cumple con ese mandato, tendrá que hacerse cargo ante los que le dieron el mandato, que es el verdadero resultado de las decisiones que quienes actuamos en la vida parlamentaria o en la vida política en general tenemos que asumir. Es muy extraño que alguien que votó a favor hace 2 meses hoy cambie el voto porque el presidente lo vete. Porque realmente era absolutamente previsible que el presidente lo vetara, porque ya lo había dicho antes. Lo volvió a ratificar el domingo en esta presentación que hizo del presupuesto, cuando dijo que va a vetar todo lo que se apruebe que no tenga una contrapartida en el recorte de otro gasto que compense algún gasto que se genere por alguna ley que el Parlamento apruebe. Lo cual es bastante peligroso como concepto global de cómo se piensa gobernar. Gracias, diputado. Escuchábamos al diputado Carlos Heller, dándonos un panorama de lo que va a ser el debate que viene, que es el del presupuesto nacional. El diputado Heller es vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y uno de los temas de la semana fue, sin lugar a dudas, el conflicto que hay entre los gremios y los gremios aeronáuticos y el gobierno nacional. Bueno, en este tira y afloje que hay en torno a las negociaciones por el tema de Aerolíneas Argentinas, bueno, se insiste sobre la posibilidad de avanzar con la privatización. Recordemos que eso fue, la empresa Aerolíneas Argentinas en su momento fue separada de lo que figuraba la ley de bases original, pero fue separada cuando se trató en el Senado. En diputados había pasado el agregado de Aerolíneas Argentinas. Esta semana estuvieron sindicalistas en la Cámara de Diputados, pero paralelamente hubo la presentación de un proyecto del diputado Nicolás del Caño sobre el tema de la esencialidad de los servicios aéreos. Sí, efectivamente es así. El Gobierno Nacional presentó un decreto el día 16 de septiembre planteando la necesidad de que pasen a formar parte de los servicios esenciales. Para aclarar un poquito en qué etapa estamos del conflicto, hoy el Gobierno Nacional tiene 2 cuestiones. Por un lado, la administración de la empresa, desde el punto de vista operativo. El día 17 renunciaron los 2 gerentes de operaciones con el anticipo de los 30 días, que vence el 17 de octubre. Esa fecha, ese deadline, es en principio que es el que fija el gobierno para que los sindicatos acepten la oferta del gobierno, que ronda aproximadamente número más, número menos el 10%. Los trabajadores señalan que la pérdida de su salario alcanza el 80%
10% a lo largo del año, pero estarían dispuestos a negociar en alrededor de un 30%. El gobierno dice que no se va a mover de su lugar y los trabajadores dicen, en esas condiciones no firmamos. Claro. En este contexto de enfrentamiento claro, los trabajadores han recibido el apoyo de otros gremios pertenecientes al transporte. Estamos hablando de camioneros, de ferroviarios, de balizamiento, y el gobierno está subido, digamos, desde un lugar en el que dice, bueno, si ustedes no aceptan esto, nosotros entregamos el gerenciamiento a una empresa latinoamericana, extranjera, de lo que es cabotaje. No estamos hablando de rutas internacionales, estamos hablando solamente de cabotaje. Sí. Desde las empresas que nombró el gobierno, por ejemplo, la chilena LATAM, desmintieron que haya interés. Entonces, esto es un juego de truco. Digamos, si tenés efectivamente las 33 de mano o no. Claro. Si tenés todas las cartas para avanzar. En este contexto, declaró la esencialidad y el diputado Nicolás del Caño del FIT propone que se anule este decreto. Vayamos ahora entonces a lo que establece los decretos 825-2024 y 831-2024. Establecen la actividad esencial, la navegación aérea y todas las relacionadas con ellas, la necesidad de una prestación obligatoria del 50%. Son decretos simples, perdón, ¿no? Sí, un decreto simple, Y este proceso, para evitar que haya un paro, tendría 13 etapas, según lo que plantea el gobierno. Primero, avisar con 5 días de antelación. Segundo, llegar a un acuerdo 24 horas antes, sí o sí. Y si no hay una firma y un apretón de manos, la que decide, o el que decide, en caso de que sea un hombre, de ahora en adelante es el Ministerio de Capital Humano. O sea, directamente el Estado es el que lauda y en función de su decisión se fija cómo se lleva adelante el acuerdo. Bien. Con respecto a las causas que plantea el gobierno para de alguna manera avanzar y darle sustento y peso político, la geografía extensa de la República Argentina es que es de relevancia estratégica, que repercute, según el gobierno, en todas las cadenas de valor y que además conlleva consecuencias en la seguridad y en la salud. Hemos visto a lo largo de estos días a los medios de comunicación en los distintos aeropuertos mostrando la situación ante posibles paros, y allí ha habido miradas diversas de quienes tienen que ocupar. En general, lo que mucho se ve es quejas, por supuesto, por los paros, pero más que nada quejas por aquellas empresas que no cumplen con su puntualidad, que no cumplen con el servicio y que no es especialmente Aerolíneas Argentinas la que se encuentra en esa situación. Desde el sindicalismo, el Nicolás del Caño en este caso, ¿cuáles son los cuestionamientos? Que el gobierno pretende impedir medidas de fuerza legales y legítimas, que cercena un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional. Se basa además en acuerdos internacionales a los cuales la República Argentina, como los que son los fijados por la Organización Internacional del Trabajo, que son esenciales el sector hospitalario, la electricidad, el agua, los teléfonos y el tráfico aéreo, no transporte en general. Y por último, que en realidad esto está escondiendo la posibilidad de negar aumentos salariales, la privatización de Aerolíneas Argentinas, que es a lo que quiere avanzar, y a su política de cielos abiertos. De alguna manera está poniendo sobre la mesa una discusión, un debate que hoy está en el centro de lo que es la conflictividad gremial, que el gobierno además intenta tomarla como
de alguna manera como parámetro y como modelo para futuros conflictos laborales con otros sectores gremiales. Muy bien. Este es el proyecto entonces de Nicolás del Caño, recordemos en una semana muy intensa en materia de negociaciones y de muy conflictiva en este tema. Ayer hubo una reunión donde decíamos participaron Pablo Viró, el titular de APLA, con otros gremialistas que concurrieron, todos fue en el despacho de Sergio Palazzo, el diputado, estuvo también Germán Martínez, estuvo también Vanessa Siley y bueno, un poco fueron a buscar el apoyo del bloque Unión por la Patria y ese apoyo empezó a trasladarse hoy cuando el bloque pidió a los diputados a las autoridades de la Cámara la convocatoria justamente a la Comisión de Transportes para tratar el tema. Ellos quieren que concurra el personal de Aerolíneas Argentinas, las autoridades de Aerolíneas Argentinas, y también quieren que se dé curso en lo posible a la Comisión de Legislación del Trabajo de Martín Tetaz. Son dos comisiones que manejan el radicalismo. Están en el caso de Transportes, Pamela Verasay. Y bueno, paralelamente dentro de todo esto, y bueno, a propósito de este proyecto del diputado Nicolás del Caño, hay un proyecto donde el tema que trata la privatización, como decía Fabián, la privatización de Aerolíneas Argentinas, es un proyecto de Hernán Lombardi del PRO, y del tema se habló ya nos va quedando lejos, fue tan intensa esta semana. El lunes se habló justamente en Casa de Gobierno, en esa reunión que mantuvieron el jefe de gabinete con un grupo de diputados del PRO, de la Libertad Avanza y del MID. Sí, porque en consonancia con esto y al mismo tiempo, recordemos que ayer, luego mientras estaba reunido la jefatura en el despacho de Lisandro Catalán, Guillermo Francos, el propio Catalán, Santiago Caputo, Karina Milei, Manuel Adorni, el secretario de Transporte, Mauricio Macri presentó su proyecto en las redes. Claro, en un extenso tuit, que no sé si pudimos terminar de leer todavía, sí, pero que en el cual habla de 3 partes para desguazar a la empresa. Claro. Y recordemos también que Mauricio Macri fue parte interesada de alguna manera, porque él tenía una empresa de aviación, Maquear, que se la entregó al que era titular de Avianca, y en aquel momento Avianca había desistido de operar en la Argentina, pero estaba esta persona, pero estaba así interesado en operar en los cielos argentinos. Finalmente, esto no trascendió. Y recordemos también de Aerolíneas, ¿no? Lo que es la historia un poquito, porque fue entregada a manos privadas y fue vaciada ya en una oportunidad. Los trabajadores y muchos argentinos en la primera década de este siglo salieron de alguna manera a la calle a pedir porque Argentina vuelva a ser nacional. Sí, pero era otro tiempo y claramente los tiempos justamente en ese sentido los van en este momento justamente el nivel de conflictividad que se está dando y pareciera como que soplaran otros vientos, entonces el gobierno aprovecha esa situación, claro, para avanzar sobre lo que este gobierno ya no lo ocultó en ningún momento, tenía intenciones de deshacerse de la empresa. Veremos en todo caso cómo avanza la cuestión y veremos si avanza ese proyecto, tal vez. En agosto fueron las primarias, ¿no? Las PASO. Sí. Bueno, el 18 de julio del 2023, Máximo Kirchner había presentado en uno de los 34 proyectos que presentó como diputado, justamente para que las 2/3 partes de los miembros de cada cámara debieran aprobar, claro, una privatización de la aerolínea de banderas. En una estrategia que ya se veía que Javier Milei iba a ser un candidato fuerte en las elecciones y ya venía dando algunas señales de que podía ser privatizada cuando fuese presidente, ¿no? En rigor era porque el ganador segura, lo más probable era que no ganara Unión por la Patria y que ya fuera Juntos por el Cambio o La Libertad avanzar en ese sentido. Vamos a un corte y ya volvemos.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario y bueno, ahora vamos a recordar un poco lo que mencionábamos en el primer bloque respecto de ese caso que fue el disparador del proyecto de ley para tipificar el tema de los delitos de compra y venta de menores. Fue el caso Fornerón, por el cual Argentina está sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sanción que viene desde el año 2012. En el año 2000, vamos a recordar bien qué es lo que había sucedido. Entonces, el 16 de junio del año 2000, nace una beba que es conocida como el nombre M. Es hija de Diana Elizabeth Enríquez y bueno, al día siguiente la madre la entrega en guarda provisoria a los fines de adopción al matrimonio conocido legalmente como B-Z, en presencia del defensor en ese momento de pobres y menores suplente de la ciudad de Victoria, y dejaron constancia de eso en un acta formal. Leonardo Fornerón no había tenido conocimiento del embarazo de quien había sido su pareja, entonces recién se entera cuando estaba muy avanzado el embarazo de Diana. Entonces la consulta de ella, si él es el padre, ella se lo niega. Finalmente él, tras el nacimiento de M, él queda las dudas, él pide una toma de ADN y acude a la Defensoría de Pobres y Menores manifestando él deseaba hacerse cargo de la nena por el que estaba convencido de que era su hija. Un mes después del nacimiento, Fornerón, él reconoce por su cuenta legalmente a la nena. El 1 de agosto del año 2000, el matrimonio BZ solicita la guarda judicial de la beba. El procedimiento judicial sobre la guarda lo llaman a Leonardo Fornerón a comparecer ante el juez y él manifiesta en todo momento su oposición a que fuera dada en guarda y requiere que la niña le fuera entregada. Se practica la prueba de ADN y se confirma la paternidad de Fornerón. El 17 de mayo del año 2001, el juez de primera instancia otorga la guarda judicial al matrimonio BZ e indica que podría instrumentar en un futuro un régimen de visita para que el padre la visite, pero le niegan todo el tiempo a él que se haga cargo de ella. Acá claramente lo que se pone en cuestión es que la madre había vendido a la nena y el padre no sabía nada, y bueno, hace ese planteo. Fornerón recurre la sentencia es revocada 2 años después. Todo esto, mientras tanto, la nena estaba creciendo con otros padres. El matrimonio interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley en esta decisión y el 20 de noviembre del año 2003 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, todo esto sucedió ahí, declara procedente el recurso, revoca la decisión de la Cámara y en consecuencia confirma la sentencia en primera instancia que le daba la guarda al matrimonio que la había adquirido de alguna manera, y finalmente en diciembre de 2005 se le otorga la adopción simple al matrimonio y quedó esto en la nada. Finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sanciona a la Argentina por este caso justamente, porque se había desatendido, había condenado a la Argentina porque se había desatendido los derechos del padre. Bueno, esto es lo que da origen a toda esta discusión. El gobierno de Alberto Fernández presentó en su momento ese anteproyecto, pero jamás lo trató el tema. Finalmente, Carolina Lozada en el Senado ahora, con el disparador del caso Loan, se trata este tema, pero esto es un requerimiento internacional en el cual la Argentina está en deuda, vale hacer toda esta referencia. Ahora nos vamos a otro tema. No, te quería decir, fue el 28 de abril, el día de mi cumpleaños, del 2022, que lo hicieron, estoy viendo en el Salón de los Científicos, con la presencia de la iniciativa que tipifica la compra, venta y adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes en nuestro Código Penal. La sanción del proyecto permitirá, decía esta nota, adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia, como vos bien decías,
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la Argentina en el caso Fornerón e hija en el año 2012. Así es, justamente era el aniversario a 10 años de esa condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora pasamos a otro tema que tiene que ver un proyecto que ha presentado la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que tiene que ver con la implementación del currículum ciego, y nos va a hablar de eso Gonzalo. Exacto, José. Vamos a hablar de un proyecto, una iniciativa que posiblemente abra el juego aquí en la mesa para el debate, porque justamente, como bien vos decías, la diputada Brouwer de Koning de la Unión Cívica Radical ha presentado una iniciativa que lleva el nombre básicamente para que se empiece a implementar el currículum vitae ciego. Esto habla a las claras de que aquí lo que se trata de presentar es un currículum distinto al que se viene presentando hace años, que muchas empresas a lo largo y a lo ancho del mundo ya lo vienen realizando, con algunos resultados que se pueden ver en tasas mayor de empleo en los hombres que en las mujeres, obviamente por los sesgos, rasgos o por simplemente el hecho de que algunas empresas confían más en los hombres que en las mujeres, lo cual habla de una clara discriminación o una discriminación vinculada al género. En este caso, lo que hace es representar una iniciativa, la 2761 de 2021, que había presentado el diputado Albor Cantard, en conjunto con el apoyo del diputado Ketglas, de Soledad Carrizo y de también Dolores Martínez, los tres acompañantes también de la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Obviamente promover la equidad y la igualdad a la hora de que se vea un currículum vitae. No es una tarea fácil. A veces cuando uno lo cuenta dice, qué bueno que es, ¿no? Recibir currículum, leer, cuando uno ya arma su propio currículum. Ahora, la toma de decisión, hay que decirlo también, no es fácil. Porque obviamente tenés que depositar no solamente confianza en su trayectoria, sino también en lo que te pueda dar la persona lógicamente a la hora de trabajar. Hablo del desempeño y ni siquiera estoy hablando de ningún rasgo ni sesgo de los que vamos a hablar ahora. Pero también es importante saber que no es una tarea en general fácil para cualquier empresa tomar a un empleado, y sobre todo eligiéndolo a través de un currículum vitae. En el sistema de búsqueda de contratación del personal, esto es lo que se intenta promover, la equidad y la igualdad laboral en el sector público nacional. Me da la impresión de que lo que se quiere hacer con este proyecto es poner una prueba, un ejemplo, para que esto después se pueda trasladar al sector privado. Vamos a ir a la siguiente placa. Ofertas de empleo en el sistema de empleo público no podrán tener restricciones por motivos. ¿Cómo? Y ahí empezamos a ver en la siguiente placa todos los lineamientos. Lo que no se puede pedir. Sí, acá viene una de las dos cosas más interesantes que tiene el proyecto, José. No se pueden poner restricciones en edad, raza, etnia, religión, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social. Siguiente placa. Caracteres físicos, discapacidad, residencia y responsabilidades familiares. Fíjense todas las características en las cuales no se pueden poner restricciones. Posiblemente a mí se me ocurran ejemplos en algunas, claro, a vos en otras, a Fabi en otras, porque claro, son ejemplos. Por ejemplo, la última, responsabilidades familiares. Sabemos que lamentablemente en muchas empresas privadas, y posiblemente haya pasado, no lo sé, sinceramente en el sector público si pasó o no, pero por lo menos en el sector privado, ¿cuántas veces hemos escuchado el miedo de las personas embarazadas? Claro. De las mujeres embarazadas, ¿no? De tener miedo de quedar embarazada en el medio de lo que es su trayectoria laboral, por una condición lógica de que posiblemente después se tenga que pedir muchos días, o que posiblemente necesite pedirse más días además de lo que le corresponde por ley, por una cuestión lógica de crianza, bueno, de etnia, religión, raza, edad,
ideología, opinión política o gremial también, claro. El juzgamiento en todo este tipo de restricciones, que es muy interesante, por lo menos saberlo, que se están trabajando en este sentido. Claro, en líneas generales, o sea, pareciera a priori un montón de buenas intenciones, pero que en la práctica son desaconsejables. Por ejemplo, que vos no sepas la edad, o sea, es un poco medio que no conozcas a quién vas a contratar. Bueno, la raza, la etnia, bueno, eso está bien, la religión también, no importa. Diría que tampoco la ideología, obviamente. Bueno, el sexo sí. O sea, querés saber si va a cuál es el género, el estado civil, bueno, qué sé yo. A ver, todas esas son los cuestionamientos que justamente en general se hacen desde los sectores que hablan del techo de cristal, que hablan de la imposibilidad del desarrollo de la mujer en mejores condiciones, en igualdad de condiciones que el hombre. Cuando el gobierno dice, no, cualquier mujer si tiene capacidad se puede desarrollar, vos estás poniendo claramente en el tapete que no es así, porque estás planteando cuestiones que hacen al conocimiento de quien está del otro lado. Entonces, creo que de alguna manera se hace más que evidente que estas cosas influyen a la hora de tomar una decisión. Creo que es un proyecto al cual el gobierno seguramente no adheriría, pero creo que es sano que se realicen de esa manera. Por eso digo, son buenas intenciones. No sé si estoy tan de acuerdo en que pueda avanzar por parte del gobierno, porque si te pones a pensar, tiene hasta ciertas libertades, hablando de la palabra libertad. Bueno, pero eso es una cuestión discutible. Es discutible. Es discutible. ¿Cuáles son las libertades que vos decís? ¿El gobierno plantea todas las libertades? Yo creo que no plantea. Pero todas las libertades absolutas, digo. Pero te lo planteo hasta de una cuestión técnica. ¿En qué se basa la diputada Brauer de Connie en el artículo 16 de la Constitución Nacional? Principio de igualdad. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Es decir, la capacidad que tenga la persona para trabajar. Esto es lo que se apunta, este es el principio. Por eso y técnicamente entiendo que lo que estaría buscando el gobierno nacional, sobre todo para lo que es el empleo público, es la idoneidad más allá de cualquier sesgo, rasgo y demás. Bueno, después puede tener es un debate que habrá que verlo si efectivamente es así. Creo que inclusive hasta puede ser un mix de lo que estamos de la postura que tenemos entre ambos. Sí, no, yo no digo que haya dos posturas distintas, yo no digo que no sea bueno. Sí. Creo que conociendo de alguna manera las cuestiones que hacen, mirándolo del lado del empresario o del lado del contratador, el que va a tomar va a decir eso lo dejo a criterio de cada una de las empresas. No es algo en que nosotros no tengamos que inmiscuir. Claro. Entonces, ese es el discurso que tiene el gobierno. No, totalmente. Por eso te digo, independientemente que lo que vos decís es verdad, la libertad y la cuestión relativa a no conocer los empresarios. Sí, y la capacidad también. Bueno, pero no importa, pero te va a decir, no, ese es un acuerdo entre partes, él que hace la contratación tiene que decidir libremente cómo debe hacerla. Claro, por eso estaba bien lo que decía, que esto específicamente lo dicen para el área estatal. Sí, por lo que estuve leyendo del proyecto, aclara, como dije en una placa, en la primera, en la segunda, perdón, el sector público nacional. Y lo hace como que para mí como que se aprobara esto. Entiendo que es como una prueba piloto, es decir, el Estado Nacional es en todas sus áreas, que es muy grande obviamente, y tiene mucha secretaría, ministerio, entes, tiene que ser el ejemplo para después, si las estadísticas son buenas, es decir, si se contratan personas más allá de si es hombre o mujer, si es de una religión u otra, si hay eficacia en el trabajo, bueno, ahí con esos resultados se puede mostrar sobre la mesa y decir al sector privado, mira, yo implementé esto. ¿Qué te parece si lo empezás a hacer vos y lo tomamos como un ejemplo más de todos los países del mundo que ya lo implementan? Me parece, me da la impresión que... Claro, porque esto obviamente es una sugerencia la implementación del currículum cero, porque porque vos si lo implementás a nivel, sobre todo fuera del Estado, en el ámbito privado, te van a decir siempre, señor, mira, yo lo contrato como quiero.
En definitiva. También. Esa es otra libertad y ahí es más a la postura que dice Fabi. Y si una empresa decide, nosotros vamos a hacer porque no tenemos la necesidad de que por mí si viene una persona de 59 años claro. Y si viene una de 18 me da lo mismo por esta actividad y estaría bien que lo implemente, que cada uno tenga la libertad, estaría bien. Es que esa libertad que tiene el empleador justamente a la hora de la contratación es por una cuestión de seguridad desde todo punto de vista que lo puedas si quieras analizar, y cada uno de los empleadores son justamente los que buscan un determinado perfil, que acá está la cuestión, me parece, ese perfil, que me parece que lo que se busca es tratar de quitar esa palabra del medio un poco y buscar directamente por su título, por su experiencia, por lo que hizo, por lo que no hizo, justamente. Ahora, si me preguntás en qué podría ser perjudicial, analizando el proyecto así rápidamente, bueno, una persona de 18 años que presenta un currículum en blanco, porque nunca trabajó en su vida, y tiene que ganar primer trabajo, claro, tiene pocas difícilmente chances. Pueda tener chances y por eso vaya a tener que buscar otra oportunidad, pero también al mismo tiempo hay programas de primer empleo. Entonces es como que se complementa también desde el sector público nacional esa cuestión. Ahora, si yo te pregunto, vamos viendo de a poquito, y por suerte, mujeres colectiveras, mujeres que están arriba de un camión de basura, que tal vez hace 10 años no lo veíamos. Entonces se abrió un poco más el abanico y en ese aspecto tal vez con esto hasta se pueda promover más. Hay un informe que se hizo en el 2020 que lo hizo el PNUD y dice que la tasa en cuanto al empleo dio 63,6 para los hombres y 44,7 de mujeres en cuanto a la elección de los trabajos. Sí, es un programa de Naciones Unidas. Sí, eso. Exactamente. Y hay un dato muy interesante. Este proyecto lo armaron los diputados mencionados. Es una serie de rebote, este proyecto de representación por parte de Brouwer de Koning, del proyecto de Albor Cantar, que apoyaron los 3 diputados que mencioné de la Unión Cívica Radical, que lo armaron en conjunto con el movimiento de trabajadores desocupados con más de 30 años de aporte. Acabo de saber este dato de que existía un movimiento de trabajadores desocupados con más de 30 años de aporte. No entiendo lo que estás diciendo. Personas que trabajaron, por ejemplo, desde los 18 hasta los 48 y después no pudieron conseguir más un empleo. Eso es Raúl Castells, lo que estás diciendo, el MTD. Bueno, exacto, sí, pero aclara más 30 en la sigla, no importa, claro. No. Exactamente, sí, pero puede ser, sí, que sea. Pero lo armaron en conjunto para que se entienda también que hay una cierta discriminación en una cuestión muy importante que tiene que ver con la edad, claro, que a partir de los más 45, más 50, le cuesta mucho conseguir trabajo porque se busca personal mucho más joven. Y no tanto se mira el perfil de lo que está escrito en su experiencia, en lo que hizo y en lo que no hizo, y en el título que pueda tener, por ejemplo. Y te piden otras cosas más, ¿no? Sí, la segunda parte que te decía que es lo más interesante. Debe garantizar el anonimato de los postulantes, y acá me parece que viene la parte tal vez más que te hace ruido a la hora de decir qué bueno que está este proyecto para traerlo a la mesa y hablarlo. En los currículum vitae no se podrá requerir video, fotos, imágenes. Aclaramos, video porque puede ser un currículum más bien digitalizado, que hoy está obviamente de moda. Audios. Este proyecto, Alberto no te lo aprueba. Bueno. Digo. Nombre, apellido y edad. O sea, el currículum que se presente no debe requerir, imaginamos que debe haber una parte que debe ser opcional, si lo quiere o no, pero ni nombre ni apellido. Acá otro tema, el tema del apellido puede estar vinculado a una cuestión discriminatoria respecto, por ejemplo, a una religión, a una etnia. Género, domicilio, conformación familiar, estado civil, algo que durante todos estos años, creo que desde que tengo uso de razón, que todos estos datos se ponen en el CV, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. O cualquier otro dato que permita
identificación en redes sociales. Claro, para que no te stalkeen. Para que no te stalkeen, exactamente. Hoy en día, y más en los medios de comunicación, está muy de moda a ver cuántos seguidores tenés. A ver cuánta masa mueves, claro, porque a veces ante una poca capacidad de contratación de una empresa privada en un medio de comunicación, dice, bueno, vamos a buscar a lo que hoy denominamos influencer, ¿no? Sí. O personas que movilicen. Y en la última placa, si hay incumplimiento por parte de los funcionarios encargados, se considerará falta grave y se considerará acto discriminatorio, en este caso, ante el pedido de no requerir estos datos que mencionábamos recién y que no podrán tener restricciones, como decíamos, por la edad, por la religión, por la identidad de género, por si está alineado políticamente o gremialmente a una parte o a la otra. Bueno, un proyecto más que interesante, sobre todo para escuchar el debate. Para el debate, sí. Bueno, el proyecto de la diputada Brauer de Koning, bueno, veremos a ver si tiene chances de avanzar. Por lo menos para debatir es bastante interesante, porque recordemos, después que presentaste el currículum, eso no implica que estás obligado a tomar a la persona, o sea, en todo caso después, pero está bueno en todo caso para seleccionar a partir de sin preconceptos. Esa sería, seleccionar, después la ves y tomas la decisión según lo que convenga. Está bien, está por ahí. Por ahí, al ser la representación también y de entender que fue un proyecto que no ha tenido salida por parte de la Cámara de Diputados o del Congreso en general, tal vez pueda llegar a tener algún apoyo. Por ahora no hay cofirmantes, que eso también es otro tema importante. El acompañamiento de una bancada, de varios diputados, eso también es muy importante, así que veremos. Ahí hablando de proyectos, bueno, veíamos un pedido, hay proyectos que nunca se llegan a tratar, veremos si es el destino que le corre a esta iniciativa, pero hay otros que sí, que avanzan, que finalmente se trata, que se aprueban y que nunca se terminan implementando. Pero porque no se reglamenta. No se reglamenta por un montón de cosas. Esta semana hubo varios casos. Las perlitas, la columna es las perlitas de José Di Mauro. No, en este caso, acá lo veo en la grilla. ¿Pero sería los viernes nomás? Estaría bueno para implementarlo así. Esto en realidad nuestra productora lo ha puesto en la grilla y mencionaba el caso de la solicitud de Julio Cobos, que tiene que ver con el pedido al Senado para tratar el proyecto de deudores morosos alimentarios. Un proyecto que hablamos un montón acá cuando estuvo el tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero bueno, eso finalmente nunca se trató en la Cámara, ni siquiera, y va a perder estado parlamentario. Y viene a cuento porque hay otros proyectos que esta semana también se citaron. Por ejemplo, el caso de la ley Nicolás. Hablamos un montón también. La ley de Nicolás es la de seguridad del paciente. Esta semana fue el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, fue el 17 de septiembre, y justamente ese día entonces una entidad de organización de familiares de víctimas de casos de mala praxis, justamente se juntó acá frente al Congreso de la Nación para pedir qué cosa. Este proyecto se aprobó, tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Estuvo también Fabio Ketlas, que es uno de los autores, es coautor, también. Este era un proyecto bien transversal. Fabio Ketlas y Mónica Macha, o sea, bien los extremos. Y trabajaron sobre ese tema. Esa fue otra de las cuestiones que todavía le pidieron al Senado que lo trate. Hay otros temas también que lo vamos a traer en esas nueva perlitas, columna, por favor. Las perlitas. Y lo vamos por favor, Cintia, un graph para la semana que viene. Así será. Las perlitas del señor Di Mauro. Veremos así veremos si tenemos entonces, lo tomamos tarea para el hogar. Para todos. Será hasta la próxima semana. Que tengan un hermoso fin de semana. Feliz primavera para todos. Igualmente para ustedes, que gane Boca mañana. Bien. Cierto. No. Mañana, bueno, esperemos. Ese es el deseo de esta mesa. Por lo menos, el deseo mayoritario de esta mesa. Y compartido con el señor director. Bueno, será entonces hasta el próximo lunes a las 15 horas. Ahora lo dejamos en compañía
de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Almas, Fernando Fraquelli. Hasta el lunes.